Cambios, creo que falta todavía un montón. Siguen pasando cosas, de hecho después de Cromañón siguieron pasando cosas, pasó el tren de 11, pasó lo del gimnasio, la Time, o sea, ¿no? la Time, o sea, el boliche en Palermo que se derrumbó el techo. El boliche y hasta el mismo los bomberos de Barraca, lo que pasó con Iron Mountain también. ¿Y cómo ves que, digamos, a nivel de toma de conciencia tanto del público como de los organizadores, como de las empresas productoras, sentís que hubo algo que haya marcado, digamos, como si el precedente de Cromañón para la toma de conciencia a la hora de organización de espectáculos y eventos masivos? La realidad es que después del 30 de diciembre, con todo lo que había pasado, muchos lugares cerraron. Los empresarios tuvieron que también empezar a cambiar formas y tuvieron que empezar, como vieron con Chabán estaba todo atado con alambre porque también veníamos, ¿no? de una época que veníamos del 2001 donde estaba todo mal. Creo que los jóvenes en ese momento también nos agarramos mucho de las letras de las canciones, del rock. Y creo que todavía falta igual un montón. Se siguen cerrando boliches, siguen habiendo bengalas en lugares cerrados. Creo que todavía falta una toma de conciencia importante. Nosotros desde Movimiento, y entiendo que de otras organizaciones también, hacemos charlas en las escuelas donde tratamos de también concientizar, ¿no? lo que fue la noche de Cromañón. Muchos jóvenes hoy que tienen 18, 20 años no saben lo que fue Cromañón. Y quizás en ese punto la serie pueda ayudar un poquito a que se sepa de qué fue lo que pasó el 30 de diciembre de 2004. ¿Sentís que refleja, que está bien reflejado el relato en la serie? Yo lo tomo como que es una ficción porque la realidad es que hay cosas que no concuerdo, pero la noche del 30 de diciembre, o sea, el capítulo 5 lo refleja bastante bien, así que creo que hay que tomarlo positivo y que traiga a la mesa hoy que podamos hablar de Cromañón a 20 años. Sí, claro, eso es o sea, nodal para la instalación también de quienes asisten a espectáculos masivos hoy en día. Sí, es un aporte. Es un aporte y aparte la misma productora que hizo la serie también hizo el documental. Que también está en la misma plataforma, así que tenés la serie que es una ficción y después tenés lo real, que es el documental que habla de lo que fue el juicio y las declaraciones de los sobrevivientes. Yendo ahora un poco más hacia el tema de la ley de reparación que se votó en la legislatura, ¿qué balance haces de lo que fue el tratamiento de esa ley? Y si pensás que va a ser realmente provechoso, si ¿pensás que se va a poder acceder, si todos los sobrevivientes y familiares van a poder acceder? Fue una ley, y hablo, digamos, de las 8 organizaciones que estuvimos laburando este proyecto que presentamos nosotros. Fue una ley, un proyecto muy amplio. Nosotros pedíamos en este proyecto que la apertura del padrón, porque si bien en 2005 se hizo un padrón, digamos, a las apuradas, porque bueno, con todo lo que estaba pasando, ese padrón se cerró, entonces no dio la posibilidad que otros sobrevivientes se anoten, si bien porque eran muy chicos, porque no estaban bien, por diferentes motivos que llevaron a no anotarse, y hoy a 20 años tener que exigir en un proyecto que se abra el padrón y que pueda reconocer el Estado a todos los sobrevivientes que quedaron por fuera, es lo que nos importaba y nos llevaba, digamos, al punto, digamos, que creo que es el más importante en nuestro proyecto. Si bien se pidieron otras cosas, como por ejemplo que se reconozca a los familiares que tenían 2 familiares fallecidos, le pagaban el subsidio solamente de uno. Eran solamente 10 casos y por muchos años el gobierno de la ciudad se ahorró ese dinero que no le estaba pagando a las familias por una segunda víctima. Logramos, digamos, que también eso se incorpore. También logramos que se incluya el consumo problemático, que hay muchos sobrevivientes que hoy no la están pasando bien, y sumado a que son los 20 años la serie, o sea, eso se hizo como un brote también que es importante que se pueda tratar.
Si bien pedimos un montón de cosas que no se incluyeron, fue una pelea muy dura. O sea, nosotros empezamos con el armado de ese proyecto en febrero de este año. Se presentó, si mal no recuerdo, en octubre, septiembre-octubre, y de esos meses que tuvimos hasta diciembre tuvimos que ir despacho por despacho a hablar con los legisladores para que tengan en cuenta nuestro proyecto, o por lo menos los puntos que son importantes. Y como se vio en la votación, que fue, digamos, el último día, el único que estaba en desacuerdo fue Yamil Santoro, que aparte con sus dichos agresivos hacia los familiares y sobrevivientes dejó mucho que desear. Pero bueno, logramos una ley que con la apertura del padrón, si bien en un punto ellos lo que pedían, el Ejecutivo lo que pedía era que se pueda abrir ese padrón con solamente las personas que iniciaron un juicio civil, o un juicio, no importa si el juicio, porque hay muchos, también no se cuenta, pero hay muchos de los juicios de familiares y sobrevivientes, de los civiles, que se han caído, que han caducado, y de eso no se habla. Ellos decían de que, bueno, que sea la apertura del padrón con los que iniciaron juicio, el juicio civil. Nosotros lo que peleábamos era que se tome en cuenta también el padrón de salud, donde hay un montón de sobrevivientes que necesitaron en algún momento de la salud. Y bueno, logramos que eso se tome solamente. Ellos en un principio nos proponían de que sea hasta diciembre de 2023 y digamos, entre discusiones va, discusiones vienen, logramos de que sea hasta agosto del 2024. Nosotros pedíamos que sean hasta los 20 años, que sea hasta diciembre. No se pudo lograr, solamente hasta agosto del 2024. ¿Qué argumentos existe para cerrar? El argumento es que, como sabían de que estábamos peleando la apertura del padrón y muchos sobrevivientes necesitaron, digamos, después de la serie muchos sobrevivientes decayeron y necesitaron, digamos, una ayuda psicológica o de salud en general. Argumentaron de que el padrón de salud creció mucho entre agosto de este año hasta diciembre, así que era la preocupación. ¿Y sabes cuántas personas son de agosto hasta diciembre? 50 personas. O sea que si vos te pones a pensar, el subsidio de un sobreviviente estaría rondando hoy con lo que logramos, ¿no? Porque el subsidio hoy, diciembre, fue de 168.000 pesos. Logramos que sea la mitad de un sueldo, el más bajo del gobierno de la ciudad, de un escalafón escalafón 3 creo que era, la mitad son 300.000. O sea, tampoco es que es una millonada que nos vamos a hacer. ¿Cuánto gana un legislador? Claro. No es ni siquiera el 5% de un legislador lo que estamos pidiendo. Sí. Bueno, dejaron afuera 50 personas, aproximadamente hasta ese día de la votación. Y sí, también lo que logramos es que sea vitalicio, que esta ley sea vitalicia, que no tengamos que volver a revictimizarnos cada 3 años, a pedir por favor que la ley continúe. Bueno, ahora es vitalicia. Yo creo que ahora tenemos todo lo que se nos viene encima en los eventos, las actividades de lo que abarca. Nosotros vamos a hacer 28, 29 y 30 de diciembre. 28 con otras organizaciones, compañeras que vamos a hacer actividades en el santuario. Después el 29 va a haber un festival que es de rock, que lo hace la organización 30 de diciembre. Y después el 30 de diciembre, que es un acto, digamos, en general de todos los que participamos y venimos marchando desde hace casi 20 años. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí me contestaste un poco el final, sí. de la agenda que se viene. Quería hablar un poquito sobre la ley de la expropiación. Cómo está esa situación, y también si podés contar un poco del camino para el armado del espacio de memoria. Bueno, eso empezó en 2019 por la organización Movimiento Cromañón, que es de la cual yo pertenezco. Presentamos por primera vez un proyecto de ley para la expropiación en la legislatura porteña.
Eso no prosperó, se cayó en su momento cuando cumplieron los 2 años, volvimos a presentarla a los 2 años de nuevo y también, digamos, en paralelo dejamos pasar 1 año y al otro año lo presentamos en el Congreso de la Nación con otras 8 organizaciones, en donde, bueno, ahí metimos mucho laburo también. En el transcurso de ese año, que fue el 2022, logramos que se expropie, digamos, logramos en ambas cámaras que se vote a favor y que logramos la expropiación. La expropiación solamente fue un papel, no es que tenemos el espacio, no lo tenemos. Este año se cumplieron 2 años, entonces corría el peligro de que caiga esa ley porque al no, digamos, haber un dictamen, eso cae. Logramos que volvemos a presentar un proyecto de una prórroga por 4 años, logramos media sanción en diputados y ahora estamos esperando que en senadores la otra media sanción. Para poder avanzar, porque en realidad lo que nosotros necesitamos es que entre un tasador, que tase y que eso avance. Hasta que eso no avance, el lugar no lo vamos a tener. Pedimos que ese lugar sea un espacio para la memoria colectiva. Eso después nos va a llevar a familiares y sobrevivientes a sentarnos y consensuar a ver qué vamos a querer de ese espacio. ¿Cuál es tu idea o la idea del Movimiento Cromañón para, digamos, más allá de espacio? ¿Qué tipo Todavía lo que nosotros peleamos por primero tener el espacio y después, bueno, vamos a sentarnos con tiempo y vamos a decidir a ver qué vamos a querer. Queremos algo que recuerde la masacre de Cromañón, que recuerde a los pibes, que recuerde a los sobrevivientes, que también seguimos adelante en conjunto con familiares en donde van padres, madres, hermanos, primos, amigos. Entonces, por ahora nos estamos concentrando en lo que tiene que ver, primero tener el lugar. Después, bueno, veremos con tranquilidad qué vamos a querer para el lugar. Para adelante, ¿qué desafíos ves? O sea, además de concretar la ley de expropiación y después ejecutar la expropiación, ¿qué desafíos ves para el movimiento hacia adelante? Sea en el plano de la justicia en general, de las reparaciones, si hay algún aspecto que para vos todavía no esté tocado, o si tiene más que ver con el tema de la conciencia, la generación de contenidos y de conciencia que permitan que las nuevas generaciones también lo conozcan. Tiene que ver un poco con todo eso también, ¿no? Tener el espacio de memoria también es una especie de reparación que también necesitamos como cerrar también ese ciclo, pero también que las nuevas generaciones puedan saber qué pasó ahí, qué pasó el 30 de diciembre de 2004, que masacraron tantos sueños, tantos proyectos y la de los sobrevivientes también, ¿no? Porque si bien hay muchos familiares que fallecieron, que el principal, digamos, problema de salud fue el cáncer, no solamente pasa en familiares, sino que en sobrevivientes también. Hay muchos sobrevivientes que tuvieron cáncer, otros que fallecieron, otros por afecciones pulmonares, sumados a los que se suicidaron. Yo misma he tenido cáncer, o sea, en mi embarazo me dio leucemia y después afronté también un cáncer de tiroides. Sacar todo eso y después encima someterme a un trasplante de médula para evitar que el cáncer, la leucemia vuelva. Tiene mucho que ver con la reparación, tener el espacio de memoria. Bueno, como dijimos, para las juventudes, pero también para una reparación nuestra, ¿no? También queremos también un poco de paz y de poder descansar, porque la realidad es que hace 20 años que estamos en la calle. Y lo básico y lo fundamental hoy es tener la memoria activa y recordar siempre qué fue lo que pasó el 30 de diciembre. Te agrego una más así, a ver si... sobre todo con la serie y todo, ¿percibiste en redes sociales o en distintos ámbitos de la gente algún tipo de resurgir de los argumentos más a tono con el gobierno actual que tenemos respecto de la responsabilidad individual, respecto de estos argumentos que en su momento vimos mucho entre 2005 y 2006, tratando de separar al Estado, al gobierno de aquel entonces? Sí, la culpabilidad de, por ejemplo, ¿por qué te metiste ahí? ¿Por qué habían criaturas? ¿Por qué
los padres no sabían dónde estaban sus hijos, por qué existía la guardería, cosa que no es cierta. Muchos no saben, pero quizás muchas de las criaturas que estaban esa noche ahí eran los hijos de los empleados de Chabán. Y que, por ejemplo, hay un caso de un bebé, de un nene, de una nena en realidad, que la chica tuvo que ir a trabajar con su hija porque no tenía quien se lo cuide. Y estamos hablando de la precarización que había con el laburo, ¿entendés? O sea, tenías que ir a trabajar con tu hijo porque no tenías quien te lo cuide y Chabán te pagaba 2 mangos. Entonces, también eso pasaba, ¿no? No es solamente que íbamos porque queríamos ir con los pibes, no. Y aparte porque era un recital que era familiar. O sea, mucho de la gente que ya te digo que laburaba y la gente de seguridad que llevaban a sus hijos porque era una fiesta. Se trataba de que nos fuimos a divertir. Sí, claro. Te preguntaba porque justamente esta apelación permanente a la libertad individual y a la pretendida pose libertaria del gobierno y demás, de alguna manera quizás refuerza un poco este prejuicio de vos sos responsable por vos mismo y no le tenés que pedir al Estado nada. Que es lo que dijo Yamil Santoro. Claro, que en realidad de alguna manera termina reforzando la impunidad del Estado, porque esta misma gente podría estar diciendo, no, el problema es el Estado que es corrupto y incluso encajaría de otra manera en su discurso porque podrían decir, bueno, terminemos con el Estado porque siempre va a haber corruptos y bueno, ahí vamos a ser verdaderamente libres. Acá el mayor responsable político fue Aníbal Ibarra, que eso está clarísimo y lo vamos a seguir diciendo. Después obviamente que la corrupción viene desde el poder político, policías, bomberos, inspectores, o sea, eso hizo que Cromañón suceda. Después obviamente que Chabán y los otros responsables, no digo que no haya responsabilidad, pero digo, el mayor foco es el político, en donde Ibarra tuvo un montón de alertas de que el lugar no estaba en condiciones y sin embargo las pasó por alto. Y él después en un video dice, bueno, pero como habían inspectores corruptos, yo por eso eché a 300. Pero en realidad el foco fue que echaste más inspectores cuando eran tan necesarios, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, cortando la cadena de responsabilidades ahí, ¿no? ¿Algo que quieras agregar? ¿Alguna invitación o lo que sea? Sí, bueno, los invito a sumarse, digamos, a lo que va a ser los eventos del 28, donde ya conté que vamos a hacer una jornada cultural donde vamos a tener música, ferias, va a haber estampado de remeras, van a haber algunas bandas que van a acompañar. El día 20, con otras organizaciones que, digamos, venimos habitando el santuario, que, digamos, es nuestro lugar de pertenencia. Después el día 29, la organización 30 de diciembre viene con este evento que es viejísimo, que ya cumple 19 años, con una jornada festival, donde vienen bandas de música, de rock a acompañar, y después desde el 30 tenemos un día de jornada durante todo el día en el santuario con diferentes actividades. Después la concentración en Plaza de Mayo para marchar aproximadamente entre las 7 y 7 y media, salir caminando para 11, donde después tendremos el acto central al hora que lleguemos de la marcha y bueno, después suelta de globos y lo que venimos haciendo todos los años. Así que están todos invitados, invitadas. Gracias a ustedes por el espacio. Por favor. Y acompañarnos siempre, ¿no?